Bueno, feliz tarde para todos. Hoy pues con esta sesión de mentoría a cargo pues de José Carreño de Eloe Group. ¿Cómo manejar tu carga con seguridad? Una sesión de mentoría totalmente gratuita, solo tienes que registrarte. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de ese manejo, cómo se maneja, esos 6 principios básicos para manejar con seguridad una carga de transporte, de logística. La carga de logística y de transporte es un aspecto clave para el éxito de cualquier negocio, que dependa sobre todo de la distribución de sus productos o servicios. Sin embargo, también implica una serie de riesgos que pueden afectar la calidad, la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones. Por eso es importante seguir estos pasos que vamos a compartir hoy, estos principios básicos para manejar su carga logística y de transporte con total seguridad. Así que bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a José Carreño. Gracias, José. Bienvenido. Gracias a ti, Joan. Y sí, efectivamente, queríamos hablar un poco hoy los 6 principios básicos de lo que debemos tener en cuenta a la hora de manejar una carga. Y son 6 principios que aplican tanto para carga suelta o conocida como LCL en el caso marítimo o carga aérea para el caso de transporte por vía aérea, la redundancia, como para full container o FCL, que si bien es cierto sus características son bastante diferentes, los 6 principios aplican para ambos tipos de carga, ¿no? Estadísticamente se habla de que en el transporte de una mercancía pueden involucrarse hasta más de 500 personas a través de todos los operadores logísticos y todas las personas que están involucradas en el transporte de una mercancía. Y una de las cosas que hay que tener presente es que toda carga es sometida a ciertas condiciones en el transporte por cualquier vía, incluso a nivel ferroviario. Y para eso siempre tomo como el ejemplo de una película de estas del Zorro, que creo que hizo Antonio Banderas. Transportaban licor ilegal por tren y tenían como una especie de mentira, transportaban un líquido explosivo, por eso al final de la película explota el tren y lo transportaban en botellas de vidrio y las botellas lo ponían en como una especie de paral que tenía resortes y hacía que el movimiento del tren, la botella se moviera y no explotara y es porque a la hora de que tú transportes una carga tienes que considerar no solamente el tipo de la mercancía, que es el punto número 1, y estamos hablando de determinar cuál es la materia prima de tu carga o cuáles las condiciones de tu carga. Cuando determinas cuál es la mercancía que realmente quieres transportar, tienes que tomar en cuenta si es una carga que es perecedera, es decir, que se vaya a dañar durante el tiempo. Pueden ser alimentos, medicina, todas aquellas que pueden llegar a tener un daño durante el tiempo. Si la carga debe ser sometida a una cadena de frío, si debe ser conservada durante el traslado dentro de un margen de temperaturas y que esa cadena de frío al romperse se dañe la mercancía. Si la mercancía puede ser clasificada como mercancía peligrosa, que incluso tiene la condición IMO, y esto tiene todo un sistema de clasificación aparte de la arancelaria para la clasificación si es peligrosa por corrosión, explosión, si es peligrosa por inflamación o combustión, o incluso combinación de estas. Esto lo podemos ver en unidades de camión, en contenedores, las etiquetas triangulares de peligro. Cuando sabemos cuáles son la clasificación IMO, podemos identificar incluso qué riesgo representa la carga que va dentro de esa unidad. Otra cosa que debes tomar en cuenta a la hora de transportar una carga y que va a afectar la seguridad de tu mercancía es si sufre merma. O sea, si la merma a nivel industrial le llaman a toda aquella
cantidad de mercancía que se consumen sin ser utilizadas y la susceptibilidad de robos si son mercancías de alto costo, alto valor, si es obras de arte, cualquier tipo de cosas que pueda ser susceptible, tecnología que es muy, digamos, muy susceptible a robo en cualquier parte de la cadena logística, ¿no? Todo esto son puntos que debes tomar a la hora de determinar digamos, la materia prima o de qué está hecho tu mercancía o cuál es la naturaleza de tu mercancía, porque va a desencadenar otros aspectos a nivel siguiente. Otro punto importante que debes tener en cuenta es el país de origen de la mercancía y el país de destino, porque cada país es autónomo en su legislación y cada país puede tener regulaciones para cierto tipo de mercancías, tanto para la exportación o para la importación. Muchas veces pasa que personas que no acostumbran a traer cierto tipo de mercancías hacen una importación o una exportación y hacen todo el principio del proceso y se consiguen con trabas aduanales por temas de permisos, licencias y otro tipo de regulaciones que retrasan y generan mayor costo para poder hacer la operación. Obviamente cada país va a tener sus restricciones y por eso debemos estar conscientes de dónde sale la mercancía y a qué país la llevamos. El tercer punto, muy importante, el embalaje. Para algunas empresas de seguro, la carga incluso puede contar con condición de embalaje insuficiente. Esto es un término de los brokers de seguro, que es cuando el embalaje está suficiente para un almacenamiento, pero no para ser transportado. Es decir, que durante un traslado va a sufrir ciertos daños que van a deteriorar la seguridad de la carga. E incluso puede ser objeto para rechazar una condición de reclamo ante un seguro por daño de mercancía. El embalaje también tiene que ser tomado en cuenta a la hora de determinar los países que están involucrados por aquello de los embalajes de madera, sobre todo, y otro tipo de embalajes como algunas piezas de cartón, como los flejes de cartón. Hay muchas mercancías que por su naturaleza y por su susceptibilidad a insectos y ese tipo de animales pequeños que pueden generar una plaga en una nación, son sometidos a restricciones y deben estar con un certificado de fumigación, de limpieza y ciertas condiciones. El cuarto punto, muy importante también, es el control o trazabilidad de la carga. Es muy conocido hoy en día el tema de la trazabilidad y se ha aplicado una gran cantidad de estrategias tecnológicas como la utilización del GPS, utilización de registro fotográfico, sistema de audiovisual de circuito cerrado, dentro de los contenedores, incluso de las unidades de embalaje, incluso ahora hasta con conexión a celulares, donde tú puedes ver las condiciones de tu carga mientras estás en traslado. Y entonces, este servicio es bastante estricto, digamos, bastante restringido a cargas de muy alto valor, pero sí es aplicable. Pero sí debemos tener una conciencia de cuál es la condición de tu mercancía y cuáles son las necesidades de su seguridad. Los proveedores logísticos también es un punto muy importante. Allí sabemos, como hablamos al principio, más de 500 personas se pueden ver involucradas en el transporte de una mercancía. Dentro de ellas vamos a tener almacenes donde va a pernoctar la carga por procesos aduanales, tanto en la exportación como en la importación. Digamos, la mercancía va a pernoctar en potestad de autoridades aduanales de algunos de los países, pero a la seguridad de quién. Por eso en la actualidad se utiliza mucho para cargas muy importantes o por la tranquilidad de muchos importadores, así su carga sea de bajo costo, pero obviamente son su propiedad, el servicio del costado de buque, porque es trasladar tu carga a almacenes
privados que como tú como contratante puedes exigir ciertas condiciones de almacenamiento, donde mira, en el caso de mercancía suelta, puedes agarrar y decir, mira, yo quiero que me almacenes mi mercancía en esta zona de tu almacén, que está bajo monitoreo de circuito cerrado, yo veo esta cámara, ciertas condiciones que tú puedes solicitar como contratante y que puedes llegar a un acuerdo con ella. Y el punto más olvidado por el tema del costo de la mercancía, por el costo de importación y por la economía a nivel mundial, pero muy importante es la contratación de seguros de carga. Si bien es cierto, todo broker de seguro tiene esos contratos con los mal llamados letras pequeñas, siempre es muy buena idea tener un seguro contratado que vele por la recuperación de gran parte de la pérdida ante cualquier situación. No debemos olvidar que incluso en un transporte marítimo o aéreo, los tripulantes principales como piloto de avión o capitán de una nave marítima tienen potestad de deshacerse de carga en situaciones de riesgo. Por desastre natural, por fallas mecánicas, siempre tienen la obligación y los obliga tanto Varsovia en el caso aéreo como el acuerdo de la Haya en el caso marítimo a resguardar primero su tripulación y la vida humana. Y tu carga puede sufrir cualquier daño en ese proceso. Esas son situaciones que obviamente una empresa de seguro va a asumir. Es preferible costear, digamos, un monto por, ¿cómo se llama? Por la prima esta que pagamos cuando vamos a reclamar un seguro. Bueno, el deducible. Es preferible pagar un deducible y recuperar digamos, el costo asegurable que perder toda la carga por un desastre natural. También, obviamente, dependiendo de la póliza, y es muy importante saber qué póliza estamos contratando. Esto, obviamente, digamos, sería todo un tema para otra mentoría, el tema de los seguros, porque es un gran tema bastante amplio, donde hay muchos involucrados. Hay que saber qué seguro estamos contratando y hasta cuáles son los riesgos que está cubierto. Y bueno, la seguridad de la carga es básicamente el 50% de la seguridad que puedes tener de que tu mercancía va a llegar. El otro lo ponen los operadores logísticos, pero el 50% lo cumples tú cuando determinas cuál es la seguridad aplicable sobre la carga que estás transportando. Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, a partir de este momento se abre el tiempo para que las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta a nuestro amigo José Carreño, bueno, disponen de este tiempo para empezar a preguntar y a indagar un poco acerca de este tema que me parece súper interesante, ¿no? Yo tengo una pregunta por aquí, José. ¿Cómo evalúan ustedes los resultados? Los resultados, se sabe que siempre las evaluaciones de los resultados te permiten medir un poco el desempeño, la eficacia de la gestión logística. ¿Qué indicadores toman en cuenta ustedes para medir ese desempeño de todo lo que ustedes hacen? Pues? Bueno, el OE, en principio, primero el feedback del cliente, que es muy importante. Un indicador importante para nosotros es la continuidad de nuestros clientes con nosotros y obviamente el valor estadístico que podemos sacar a finales de mes de las cargas manejadas sin observaciones, digamos, sin incidentes reseñables, y obviamente eso nos da una satisfacción enorme de contar con ese background de tener un gran manejo y, digamos, de sabernos asesorar con los aliados correctos para que no sucedan situaciones irregulares. Gracias. Por ahí está Andrés Eloy, que creo que tiene una pregunta. Levantó la mano. Sí, José Luis, excelente tu
su resumen para iniciar la consulta. Permite que uno se ubique bien en el tema y se le vengan a la mente situaciones con estos 6 aspectos básicos. Te felicito por esa estructura que le diste a la mentoría, porque comienzas dando ideas y uno se acuerda de situaciones. Recuerdo una con un cliente allá en Venezuela que importaba computadoras. Su primera importación de computadora, él importó unos teclados y no se aseguró de que el empaque fuera el adecuado. Y le llegaron todos los, bueno, el teclado le llegó como un Lego, pues todas las piezas sueltas. Y obviamente todo destrozado, todos los teclados, todo. Dice, no se imaginaba de las vibraciones y todas las cosas que habían y no se tomaron todas las previsiones. Ante esa situación, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que exporta? ¿Del productor allá en China? ¿Del que le envía? ¿De la naviera? ¿Del operador logístico? ¿O del importador? ¿Quién tiene ahí la responsabilidad? Bueno, eso es tema debatible, ¿no? Porque si en principio tú como comprador debes solicitar las condiciones de tu mercancía, ¿no? Cosa que muy poca gente hace, pero obviamente por temas de costos el productor siempre va a diseñar un embalaje que tenga las mínimas condiciones para que resista un almacenaje. No siempre que tengas un embalaje que resista una condición de embalaje va a significar que tengas que resista un transporte internacional. El comprador siempre debe ser el que exija el método de embalaje que mayor requiera. Esto debe ser asesorado por tu agente de carga. Mira, ¿cuánto va a ser tu mercancía? Mira, no, me va a traer 20 paletas. 20 paletas de tanto por tanto por tanto. Entonces, ok, 20 paletas, bueno, puede ser un contenedor. O mira, no, me va a traer 3 paletas nada más. Y entonces, bueno, vamos a traértelo aéreo, dependiendo de las dimensiones. Entonces, si ya yo sé que vienen 20 paletas y vienen acá en un contenedor de 40, yo te digo, mira, que te hagan un buen embalaje de cinta Emboplast por fuera, que resista la humedad, que te pongan acolchado antihumedad adentro y te mandan tu mercancía, porque no vas a estar sometida mientras que hagas el llenado tú mismo del contenedor y amarres bien las paletas dentro del contenedor, no va a haber ningún tipo de riesgo. Cosa diferente si me la vas a traer aéreo, que sabes que va a haber un apilamiento de mercancía dentro de la aeronave. Además, van a ser lo mismo los movimientos de un buque a los movimientos de giro de un avión. Entonces, todo ese sistema va a sufrir un mayor riesgo de que haya carga-sobrecarga en algún momento. Entonces, se sugiere que para aéreo, que las paletas, como vienen a la intemperie con otras cargas, que quizás sean hasta más pesadas que ellas, vengan con sistemas de esquinales de cartón piedra, para que la paleta quede como resguardada, o que venga con un embalaje de madera dentro de lo que llaman, en Panamá creo que también es igual, aquí en Venezuela le dicen guacal, que son las cajitas estas de madera reforzadas, que vienen diseñadas para que le caiga su peso 10 veces. Disculpen. Si bien es cierto que el comprador debe exigir su embalaje, debe requerir su embalaje con asesoría del asesor, obviamente ahí entra también mucho la trazabilidad de tu carga. Cuando tú estás importando, tú debes solicitar las condiciones en que se está cargando tu mercancía a origen, para saber en qué condiciones te las están mandando. En caso de que yo vea que yo solicité unas condiciones y que me están mandando los teclados casi que en unos empaques plásticos, mira, yo puedo agarrar y decirte, me corres con el costo de la mercancía. ¿Qué sucede si tenemos un seguro de carga? Otro escenario completamente diferente.
Yo iría contra el seguro de carga y el seguro de carga se entenderá con el proveedor. Mucho más fácil. Y la responsabilidad, como dije al principio, es totalmente debatible porque, si bien es cierto, el proveedor debería, en teoría, estar en la obligación de mandarme la mercancía totalmente resguardada, si el comprador no vela por ello, no hay mucho que hacer. ¿Cuál es y es una de las ventajas de contar con un agente de carga que te asesore a la hora de hacer esa importación? Porque ninguna línea naviera ni ninguna aerolínea te va a prestar esa asesoría de, mira, yo no te voy a recibir esa carga porque está mal embarcada. Ellos embarcan y listo. Yo estoy cobrando el flete y mi espacio. Es uno de los beneficios, de los grandes beneficios de los agentes de carga. Por ahí está la amiga Celi Goitía. Creo que levantó la mano. Sí. Adelante, Celi. Ok, siguiendo con la pregunta, bueno, no sé si Celi va a participar. Siguiendo con la pregunta que hizo Andrés, que es interesante, de paso. Pero yo recuerdo, yo trabajé, soy Ya abrió militar. el micrófono, pero no lo escuchamos. No lo escuchamos. Exacto. ¿Aló, Celi? ¿Tiene alguna pregunta? Creo que incluso está hablando, pero se escucha muy bajito. También puede escribir en el chat. También la puede escribir en el chat, Johan. Creo que la puede escribir en el chat. Te decía, José, que la pregunta que te hace Andrés está interesante, porque fíjate que yo trabajé en las Fuerzas Armadas, y en las Fuerzas Armadas, en cuestiones de transporte, sobre todo en avión, ¿no? Transportamos en avión y en embarcaciones también, pero más en avión. Se sigue o se establece un protocolo de control y seguimiento de las cargas en todo momento. Acuérdate que en las Fuerzas Armadas se transporta municiones, se transporta una serie de materiales. Entonces hay una serie de control, ¿ok? Que hasta aquí llega mi responsabilidad, luego pasa a mano de otro. O sea, se chequea en ese momento se chequea, todo está bien perfecto, entonces hasta ahí yo me cubro mis espaldas, por ejemplo, y paso, entonces se lo paso a Andrés, por ejemplo. Ya de Andrés para allá, continúa. Entonces hay un control, establece un control, un protocolo y control de seguimiento de la carga en todo momento hasta que llegue al sitio. No sé si en ese caso, en el caso que plantea Andrés, habrá un protocolo de control y seguimiento. Sí, el control de protocolo y seguimiento se aplica y a nivel internacional están los Incoterms. Y los Incoterms, bueno, un punto muy importante luego a discutir o quizás a plasmar en una nueva mentoría, ya que estos son los términos y condiciones de una contratación de comercio internacional. Los Incoterms deciden quién es el responsable de cada etapa del proceso logístico completo, desde la salida de la planta hasta la entrada de la otra planta, ¿verdad? Y obviamente va a decir en qué etapa logística sufrió daño la carga y en qué etapa logística y quién es responsable de esa etapa logística. Lo que yo estaba diciendo, la susceptibilidad de este tema, del embalaje sobre todo, es porque es bastante, digamos, debatible que un proveedor, que un comprador agarre y me diga, mira, tu carga no me llegó dañada por errores de embalaje. O sea, me la mandaste en unas cajas de cartón de poco calibraje, no tenía suficiente grosor como para ser empacadas en paleta, X. Y yo te puedo decir, mira, en mi país ese tipo de embalaje está apta para paletizaje. ¿Me explico? Entonces, es algo bastante debatible y por eso siempre sugerimos que el comprador agarre y exija ciertas condiciones de embalaje a su proveedor en función del tipo de carga. Bueno, fíjate que yo no sé si ustedes le han pasado, a los que han tenido la oportunidad de viajar,
pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que como pasajero de un vuelo de un avión normal, pongo mi maleta con mi ropa y mi cosa, y a veces la maleta me llega rajada o partida o dañada, y en ese caso nunca responden. Ellos nunca, tú le puedes decir, mira, mi maleta llegó rota, ¿no? Pero es que esa estaba rota a lo mejor, y no sé, te ponen mil excusas, pero al final nunca te resuelven, ¿no? Sí, y ahí obviamente las empresas de seguros de carga, digamos, es su lucha, porque es muy fácil para las navieras y para las aerolíneas salirse de esos embrollos, ¿no? Sin embargo, bueno, las empresas de seguro, por la trazabilidad que tienen, digamos, la fuerza que tienen en el mundo, digamos, en el área de los reclamos a nivel internet de cargas, de cargas y cargo loss prevention y todo ese tipo de estrategias, digamos, tienen quizás un poco más fuerza en esos reclamos y ellos pueden recuperar más fácil que si uno lo hace. Por eso nosotros aconsejamos mucho la utilización de seguros de carga. Sin embargo, sí, hay partes, o digamos, hay vacíos legales que se generaron por la historia de todo aquello desde el convenio de Varsovia fue hecho en el 47, luego de la Segunda Guerra Mundial. El convenio de La Haya también, mentira, Varsovia fue 49, La Haya en el 47. Son acuerdos muy antiguos donde se han incorporado en la historia muchas situaciones o condiciones de manejo de carga por tecnología, por avance, por crecimiento, por exceso de volumen, que no estaban contempladas en aquella época y que obviamente han dado cierta protección tanto a las navieras como a las aerolíneas. ¿Me escuchan ahora? Disculpe. Sí, correcto. ¿Cómo está, señora Celi? Bien, muy bien, gracias. Disculpe, lo que pasa es que tenía problemas con los audífonos. Ajá. Mi pregunta va relacionada, estoy un poco con la tasa, el seguro de carga. Yo por primera vez, nosotros vamos a realizar una importación desde Brasil. Ese seguro de carga que me cotizan, porque tengo 3 o 4 cotizaciones, es un monto, es un mínimo, ¿hasta dónde va? O sea, porque me han cotizado un 0.7% de la carga y eso es mínimo en comparación con el valor, el costo que tiene la carga. Entonces, ¿cómo mido yo eso o con quién converso yo? ¿Hasta qué punto puedo yo asegurar la carga, el valor de la carga? Que no sea ese mínimo. O las agentes aduanales manejan esa tarifa mínima y es decisión de uno como comprador incorporar otro seguro de carga. Bueno, el seguro de carga, habría que ver la propuesta que le están ofreciendo, que le están poniendo sobre la mesa, porque el seguro de carga tiene diversas formas de presentarse, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uno le pueden estar presentando un flete por un deducible general que tenga la gente de carga y simplemente meten digamos, la solicitud por digamos, una partida flotante que tenga la gente de carga con esa aseguradora. Sin embargo, esas bolsas flotantes por lo general le hacen un reconocimiento de un monto específico de la carga. No tiene que ver nada con digamos, el valor de su carga en específico. Usted me habla de que hay un mínimo de asegurable. Tendrías que ver la oferta que le están pasando sobre ese seguro, porque cuando hablamos de mínimo asegurable, es porque ellos tienen un piso, o sea, por debajo, por ejemplo, yo quiero traer, no sé, un contenedor lleno de algodón que su valor es $1.900. Ellos te dicen, mira, el mínimo asegurable es de $2.500. No puedes asegurar nada por debajo de $2.500 y el costo es tanto. Ok. Entonces, habría que ver cuáles las condiciones de esa póliza de seguro que le están ofreciendo, a ver cuál es lo que está aplicando allí, o qué caso está aplicando allí. Por lo general, o el comportamiento normal, es que ellos tienen un mínimo asegurable por asegurar un deducible estándar. El valor
un mínimo asegurable con respecto a que obviamente no puede bajar de allí, pero usted puede establecer el valor asegurable de su carga. Incluso en muchas aseguradoras o muchos brokers le permiten asegurar costos adicionales a futuro, como el mismo flete, no solamente el valor de la mercancía, sino el mismo flete o parte de gastos de almacenaje. Todo ese tipo de gastos que ya tú tengas predeterminados, prefacturados, los puede incluir siempre y cuando sean demostrables que van a suceder, ¿no? O sea, a través de una prefactura o ese tipo de cosas. Ese es el comportamiento general, y obviamente va a tener un deducible que obviamente tiene que cancelar a la hora de solicitar la reclamación de un siniestro. Ese es el comportamiento estándar, ¿no? Pero en el caso de lo que me está diciendo del valor que le están ofreciendo, un 0.7, ese 0.7 es, claro, ese 0, ahí le están asegurando. Ahora sí, más o menos estoy captando 0.7 sobre el valor FOB. Usted va para calcular la prima de la póliza, o sea, el valor de la póliza de seguro, va a multiplicar el valor de su mercancía por 0.7. Si supera el mínimo asegurable, ese es el valor de que va a pagar. Si no, paga el mínimo asegurable. Ok, ok. Gracias. Muchas gracias. Siempre. Andrés, el señor Andrés tenía la mano levantada. Adelante, señor Andrés. Ok. Si yo tengo que traer una mercancía de China, de Brasil o de Alemania, yo recuerdo que yo traía mercancía de Alemania y me llegaban esos equipos de 300, 500 mil dólares, que si se caían en el mar flotaban y no les entraba agua. Eso llegaban intactos con unos embalajes. Era más difícil desarmar el embalaje que armar el equipo, ponerlo a trabajar. Se invertía mucho tiempo en quitarle el embalaje a esos equipos alemanes. ¿Qué función cumple un agente de carga en cuanto a asesorarme? Yo no soy un importador con experiencia. ¿En qué me asesoro? El asesor de carga, el agente de carga, el agente aduanal, en el productor, el fabricante, o hay alguna gente especialista ya en China o en cualquier lugar que me asesore. Puedo solicitarle eso a la gente de carga. Mira, voy a importar esto y qué tipo de embalaje me recomienda. O los agentes de carga no saben de eso, simplemente montan la carga y ya. Tienen ese servicio de asesoría, algunos, otros no lo tienen. ¿Cuál es el rol de la gente de carga? Incluso el tema de la asesoría que puede brindar tu agente de carga puede abarcar a través de sus alianzas y de otros agentes de carga aliados a nivel mundial. Pueden incluso brindarte la seguridad de saber incluso con qué proveedor estás tratando. Porque, por ejemplo, si usted me dice, voy a importar desde China con tal proveedor que nunca he tratado con él, a través de los aliados comerciales que nosotros tenemos en China, podemos llegar a ese proveedor, hacer una visita, hacer un sistema de seguridad, saber cuáles son las condiciones de su carga, cómo embalan. Y en función del tipo de mercancía, nosotros solicitar, mira, tengo un cliente que va a importar 20 paletas de cajas de teclado, por tomar el ejemplo que nos había dado anteriormente. Pero necesitamos que vengan en un contenedor tipo A y que vengan embaladas con repaletizaje, con fleje con columnas de cartón. O sea, ciertas condiciones de embalaje que obviamente sí conocemos y que le podemos exigir en función de lo que nos diga el aliado en China. Ya, mira, las condiciones del embalaje básico son bastante precarias como para transportarlo. Okay, vamos a repaletizarlo. Mira, las condiciones de almacenamiento son propensas a humedad. Vamos a sacar esa carga de allí y que pernocte en otro lado. O sea, nosotros podemos armar toda esa estrategia en función de lo que vamos conociendo, de lo que nos dice el cliente y lo que recibimos también de nuestro aliado. Es decir, que el rol de la gente es un asesor, pues.
para todo el proceso, no nada más montarme la carga en el barco y cobrarme un precio por el flete, sino Es que correcto. yo Es puedo bastante integral. asesorarme hasta en el tipo de seguro que cómo debo contratar el seguro. Si tengo que elegir un proveedor, me pueden ayudar en el embalaje de la carga. Un agente de carga me hace todo eso, entiendo, ¿no? Es correcto. Como todo asesor, obviamente nosotros ponemos las opciones sobre la mesa y el cliente va a decidir cómo quiere tratar su carga, pero sí podemos asesorar tanto en el método de embalaje, con quién contratar, cuál es la mejor vía, el mejor flete, incluso hasta sugerencias pequeñas como el flete de Hapag-Lloyd es más caro, pero no toca la ruta de Kingston, Jamaica, y se va a tardar una semana menos, porque CMA está cayendo en Kingston y Hapag-Lloyd está cayendo en Cartagena, que es una semana más rápida. Desde esa pequeña asesoría, digamos, tan básica, hasta necesitas un embalaje mejor, contrata una empresa, un broker de seguro, tenemos estos aliados de broker de seguro, tenemos todo el conocimiento a través de todo el proceso logístico para ir asesorando en cada etapa que necesita el cliente. Gracias, José Luis. Por ahí había levantado la mano, creo que Juan, hace un rato. ¿Quién levantó la mano? Creo que Juan la había levantado. Sí. Hace No lo he rato. levantado, Juan, pero sí tengo una pregunta. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿cómo estás, Juan? Excelente ponencia, me gustó mucho. Esta Gracias. pregunta es un poco más general, pero sin embargo me gustaría saber cuáles son las variables, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos más comunes en el transporte de cargas y cómo podemos prevenir que sucedan estas situaciones? Los riesgos más comunes. Los riesgos más comunes va a depender del tipo de mercancía, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista del valor, tenemos desde la posibilidad de robo o extravío, de daño, la posibilidad de deterioro y de merma. Porque incluso, hasta hablando de tecnología, he visto casos donde el peritaje de seguro ha demostrado que por un mal embalaje se salieron de la paleta 10 tablets, que son cajas relativamente delgadas, se salen de la caja de cartón e incluso de la paleta por un mal embalaje y un exceso de humedad en el contenedor, y se salen de la paleta 10 tablets y se dañan esas 10 tablets. Entonces, eso no puede ser considerado sino un daño por embalaje y no de manejo, pues realmente el contenedor seguía cerrado. Desde el punto de vista del daño de mercancías, si hablamos de alimentos, medicinas y ese tipo de mercancías, digamos, perecederas o susceptibles a daño por mal manejo o condiciones, puede ser por pérdida de cadenas de frío, que se contrate un contenedor freezer y esté en malas condiciones y pierda la cadena de frío durante el traslado. En el caso de mercancía aérea, que tarde mucho tiempo en salir del avión y ser trasladada a un almacén. Obviamente esas cargas vienen paletizadas con un sistema de refrigeración, de conservación interno y un termostato que te va diciendo si durante ese tiempo perdió la cadena de frío. Y otros riesgos muy comunes en el caso de químicos es el embalaje no adecuado, que el embalaje sufra corrosión, derrame, rotura o incluso combustión. Muchas veces la gente le teme bastante a la explosión y no la combustión, y son dos cosas diferentes. La combustión es que, digamos, haga llama, la explosión que haga una detonación como tal. Entonces, mucha gente, bajo la clasificación IMO, toma ciertas condiciones para ciertos riesgos químicos y no las toma para otros, y desencadena una reacción errada del embalaje.
Excelente, gracias, José. Muy amable. Andrés, Claro. Andrés tiene una pregunta por ahí. Sí, en línea con la pregunta de Juan Carlos, yo te focalizo un poco cuáles son los mayores riesgos o situaciones que tú conoces que se presentan cuando uno importa de China a Venezuela. Desde China, desde China los riesgos son en cuestión, pero ya me hablas de riesgos de pérdida de carga, me hablas de riesgo. Más que todo por las situaciones en Venezuela. Cuando yo importo cosas que pasan en Venezuela, exclusivamente de Venezuela, por la situación país o por la cultura, que cuando yo importo de China tengo que tener más cuidado con mi carga, específicamente por la situación de Venezuela. Chile es muy susceptible a robo por el tema de la tecnología. Incluso a veces vienen cargas containerizadas, containerizadas no por container, sino LCL, que vienen consolidadas varias mercancías y pueden ser violentados el contenedor o el precinto para poder acceder a la carga y ver qué tan cara es. El otro riesgo de China es el retraso digamos, en las autoridades aduanales como que son un poco más rigurosas en los procesos para, digamos, para inspeccionar esos contenedores por temas de mala valoración, de mala clasificación arancelaria, de temas de evasión de impuestos. Entonces son bastante rigurosos con ese tema de la inspección de los contenedores provenientes de toda Asia incluso, pero sobre todo de China. Y esos son básicamente los errores o los riesgos más comunes de China, el robo y los retrasos que puedan traer las autoridades aduanales por el tema de ser rigurosos con ellas. Muchas gracias, excelente. Bien. José, una pregunta que tenía con respecto a todo esto. En el caso de robo o todo lo que pueda ocurrir, riesgo que pueda ocurrir durante ese traslado de ese producto, ¿cuál es el porcentaje máximo de indemnización que ustedes cancelan a la hora de una pérdida total, una pérdida de un equipo, un extravío o un robo de un producto, de cualquier producto pues, que ustedes transportan? Realmente, y por eso sugerimos ¿cómo se llama? La contratación de una póliza de seguro, porque obviamente nosotros como agente de carga estamos en la obligación de hacer llegar algún reclamo del cliente a la naviera o la línea aérea, ¿no? Que son, en caso de una pérdida durante el traslado, serían los responsables de dicha pérdida. Sin embargo, como les comenté al principio de la charla, los porcentajes de que cubren o que pueden o que están obligados a cubrir tanto las navieras como las aerolíneas, estamos hablando del 15% de la carga, y si no excede los $2,000, si excede los $2,000 apenas el 5% del valor de la carga, porque los acuerdos internacionales en aquel momento protegían mucho a la naviera o a las aerolíneas de esas pérdidas, porque las consideraban que no eran por mal manejo, sino por garantía de tripulación. Y porque las decisiones incluso de soltar una carga al aire o de lanzar contenedores al agua son potestades internacionales de los capitanes o pilotos. Entonces, la protección que tienen ellos es súper blindada, incluso por eso ellos son quizás, y suena feo decirlo, pero quizás hasta un poco arrogantes a la hora de responder, porque ellos saben que los acuerdos internacionales están a su favor. Entonces, una de las cosas por las que sugerimos el seguro de carga es por eso, porque las aerolíneas y las navieras, la responsabilidad que asumen es bastante baja. Pero fíjate, imagínate que por eso es que la importación a veces es un poco engorrosa. Imagínate transportar un Ferrari
o un Mercedes-Benz desde Italia, desde Alemania para acá y que me cancelen nada más el 15% por una pérdida. Imagínense eso, ¿no? Por eso, claro, para asegurar un Ferrari, en principio primero es carga IMO, porque viene con batería, viene con aceites, viene quizás contaminado las tuberías de gasolina, porque lo moviste hasta el puerto. Y si lo llevaste enganchado, por lo menos lo probaste. O sea, eso viene contaminado por dentro de líquidos combustibles, ¿no? Primero es una carga IMO y segundo, para que el seguro te lo acepte debe ser solicitado y debe ser previa autorización. Hay cargas, por ejemplo, me dices que vas a traer un contenedor de ropa y el asegurador agarra y te dice, ni me pregunte, solicita el seguro y ya. Claro. Pero un Ferrari, por el tema del costo y el tema de que es una carga IMO, si tienes que solicitar primero autorización al broker de seguro. Mira, yo me voy a traer este Ferrari, solicito que me apruebes la póliza, ellos te aprueban la póliza y obviamente paso te dicen en función del valor de tu mercancía el precio de la póliza, que ya también es otro tema. Claro, yo pongo el ejemplo de un Ferrari por lo costoso, pero puede ser cualquier otra mercancía, ¿no? Que sea de extremada inversión, o de extrema inversión, algo súper costoso. Sin embargo, el tema del seguro es bastante renegado por las personas y me pasó hace poco un cliente agarró y me dijo, mira, me voy a traer unas Forerunner de Panamá que tengo en uso allá y bueno, pues está el valor del flete es tanto, tiene la línea, te pone el recargo por IMO es tanto, pero ¿cómo se llama? Te sugiero que tu contrates tal seguro, tal empresa de seguro, y la persona agarró y dijo, no, yo quedo sin seguro. Entonces, ¿cómo se llama? Es bastante delicado. Tema de costo y es entendible, pero sí, yo siempre sugiero contraten el seguro, que como dijo, ¿cómo se llama? El presentador de este Correa, es preferible necesitarlo y no tenerlo que no tenerlo y necesitarlo. O algo así decía. Sí. Gilberto Correa, ajá. Gilberto Correa. Exacto. Porque sí, los acuerdos internacionales protegen mucho tanto a las navieras como a las aerolíneas y el valor que es ínfimo y si revisamos un BL por detrás o una guía aérea por detrás, conseguimos las nimiedades que pagan por el valor de la carga. Es bastante complicado. Si tienen alguna otra pregunta. Gracias, de verdad que es un poquito complicado esa. Bueno, sí, si alguien tiene otra pregunta. La seguridad de la carga es muy importante por eso, porque es difícil ¿cómo se llama? De recuperar una pérdida. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. A ver, Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta por ahí? Yo no tengo más preguntas y no veo aquí más en pantalla. Yo creo que no. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces, bueno, gracias, José Carreño, por esta excelente mentoría que nos diste el día de hoy. Las personas que se conectaron hoy ya saben que todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, y de 4 Panamá. Creo que es a las 4 Panamá. A las 4 de la tarde. Estamos dando estas sesiones de mentoría sobre transporte, sobre seguridad, sobre todos estos temas logísticos que en principio es un tema súper importante para aquellas personas que quieran expandir sus negocios, crecer un poco y llevar su mercancía a cualquier parte del mundo. Así que tendremos todos los lunes a las 5 de la tarde hora de Venezuela este tipo de mentoría. Y bueno, gracias a todos por conectarse hoy con el tema cómo manejar tus cargas con seguridad. Una sesión de mentoría del equipo de Eloe. Bueno, fue un placer. Gracias a todos gracias, por asistir. Carreño. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta el próximo lunes. Hasta el Hasta próximo luego, lunes. gracias.